Hola, buenas noches. Estamos reunidos hoy por una convocatoria de la Secretaría Científica de la Asociación Psicoanalítica Argentina, dirigida por Cristina Rosas de Salas. En esta convocatoria, el trabajo que nos reúne es un trabajo que presenta Alberto Cabral, cuya denominación es La ecuación patriarcal, la intolerancia y la cura. Voy a darles una breve reseña de Alberto. Alberto es miembro titular en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina, exdirector del Instituto de Psicoanálisis Ángel Garma de la Asociación Psicoanalítica Argentina, autor de Cuestiones en Psicoanálisis, Lacan y el debate sobre la contratransferencia, el perdón y sus límites, es compilador junto con Abel Feinstein de On Training Analysis, debates, coautor, entre otros, de 60 años de psicoanálisis en Argentina, En tiempo, historia y estructura, Itinerario y su perdono, Actualizando la clínica lacaniana y Fundamentos metapsicológicos en la clínica analítica actual. También es coautor de varios términos en el Diccionario Argentino de Psicoanálisis. Esta presentación, como dije anteriormente, tratará sobre lo que él denominó ecuación patriarcal, parafraseando a la ecuación simbólica de Freud. Es un texto que nos irá llevando por los caminos de la violencia, la intolerancia exacerbada y la hipocresía cultural, a partir de ciertos derroteros y malestares sociopolíticos, hasta llegar a encrucijadas clínicas que nos invitarán a repensar nuestro quehacer y por lo tanto la cura en psicoanálisis. Así que te escuchamos, Alberto. Nos acompaña hoy, perdón, antes de escucharte, nos acompaña hoy Vivian Seco, que coordina también la actividad y va a recoger las inquietudes de ustedes en Facebook. Y tenemos dos comentadores del trabajo de Alberto, que son Mariano Jorenstein y Ricky Spector, o Ricardo Spector, que cuando presenten ellos les voy a decir quiénes son. Así que bueno, ahora sí, comencemos, Alberto. Desmuteate, Alberto. Ahí está. Bueno, buenas noches a todos. La verdad que es un gusto estar aquí con Azucena, con Vivian, con Ricky, Mariano. Y bueno, les agradezco mucho a todos el hecho de estar aquí. Sé que es una altura del año en la que estamos todos bajo el peso de muchos meses de trajín, así que no sé cuántos seremos porque no tengo acceso ahora al Facebook, pero aprecio mucho la determinación, las ganas de acompañar de quienes estén. Les comento brevemente, voy a preferir leer el texto, no es un texto muy prolongado. Y les cuento brevemente la historia del texto. En realidad es un desarrollo de lo que fue mi ponencia en el panel de apertura del Eje Otredades del último congreso de FEPAL, que compartimos justamente con Mariano, con Bernardo Tanis, con Max Hernández de Perú. Fue un panel muy lindo, muy cálido aparte en su desarrollo. Yo me quedé con ganas de retomar los temas que en forma muy apretada había presentado en ese momento. Y bueno, en el curso del año, inclusive al calor de participar en algunos webinarios de FEPAL y también de algunas actividades de APA y de la PC, me pareció que eran temas que seguían insistiendo, que mantenían vigencia y que me tensaron aún más las ganas de retomarlos. Así que bueno, esa es la justificación del pecado de presentar a esta altura del año un trabajo. La ecuación patriarcal, la intolerancia y la cura. El primer apartado es la intolerancia exacerbada y la hipocresía cultural. La dupla pandemia-cuarentena, con su imposición de un repliegue obligado sobre el círculo íntimo conviviente, configura una coyuntura poco amistosa hacia las otredades.
Nuestras circunstancias parecen surcadas por la exacerbación de la intolerancia, la desconfianza y, en el extremo, formas variadas de violencia sobre los múltiples semblantes de la alteridad. El asesinato de ciudadanos afrodescendientes indefensos en Estados Unidos, seguidos de la represión brutal con que se intentó acallar las protestas, los episodios similares vividos en Brasil, la desaparición en Argentina de Facundo Astudillo y los varios asesinatos en dependencias policiales de jóvenes que integran la así llamada población vulnerable al gatillo fácil, constituyen algunas de las expresiones más notorias de este fenómeno. Lo son también la multiplicación de las denuncias de violencia de género reportadas en este lapso por ONGs y oficinas gubernamentales de nuestros países. Constituyen emergentes de distinta envergadura que parecen refrendar la sentencia de Paul Valéry. La intolerancia, esa virtud terrible de los tiempos puros. Hasta ahí Valéry. Valéry la pronunció en su discurso de homenaje a Goethe en la Sorbonne en 1932. A un año de la victoria electoral de Hitler, sobrevolaba ya en Alemania una exigencia de pureza que no iba a tardar en ensañarse con judíos, gitanos y comunistas. Una exigencia de pureza que, en los tiempos del COVID, vemos manifestarse en nuestros consultorios en la exacerbación, a veces hasta el ridículo, de rituales de cuidado y prevención en algunos pacientes obsesivos. Constituyen la expresión singular de comportamientos antisociales como los que evocamos al comienzo. Se trata, en todos estos casos, de la intensificación de la intolerancia dirigida sobre depositarios de una otredad que hace más visible su condición inheimlich, en los rostros del virus y de sus transmisores potenciales, de los judíos o de los comunistas en la Alemania nazi, de los negros en Estados Unidos y Brasil, de los cabecitas en Argentina. También, por supuesto, de quienes habitan sexualidades diversas. Las cruzadas contra la insalubridad o la impureza racial, sexual, ideológica, activadas por una coyuntura enrarecida que se torna amenazante, exacerban un goce de la exclusión que, con racionalizaciones diversas, se ensaña sobre objetos cuya eliminación alimenta la ilusión de un retorno a los tiempos puros. El registro de estas expresiones crudas de intolerancia suele promover, algunos comentarios de colegas en la red Calibán son un buen ejemplo, un efecto de decepción y desencanto en relación a la integridad ética de nuestras comunidades. Es que no suponíamos que con tanta facilidad pudiera, como dice Freud en el reportaje a Bierek, surgir el tártaro al rascar la piel del ruso. Sin embargo, desde otra perspectiva, son observaciones que permiten constatar que nuestros congéneres, como decía Freud, no cayeron en verdad tan bajo, porque en realidad nunca estuvieron tan alto como ilusionábamos. Las reacciones que nos preocupan y que rechazamos están lejos de ser regresiones a estadios de barbarie y salvajismo. Constituyen, en cambio, testimonios de la precariedad estructural de la moralidad del neurótico, asentada en la represión y por eso mismo expuesta a los retornos de su tercer tiempo. Dan cuenta entonces de los avatares propios de lo que Freud designó como hipocresía cultural. Segundo apartado, que es fundamentos neuróticos de la ecuación patriarcal. Humberto Eco denominó intolerancia espontánea al registro que confiere un carácter desagradable a la experiencia de lo diferente. Y continúa: la intolerancia más peligrosa es siempre la que nace de impulsos elementales, un bonito giro en el que resuena nuestra noción de goce. La que nace de impulsos elementales al margen de toda doctrina, y allí radica la dificultad para aislarla y refutarla con ayuda de argumentos racionales. Una observación que podemos corroborar.
convencer a un antisemita recalcitrante de la necedad de sus fundamentos es una tarea imposible. Pero, ¿es realmente espontánea lo que Eco designa como intolerancia espontánea? Mi impresión es que Freud nos procuró una orientación que echa luz sobre sus fundamentos neuróticos y, por lo tanto, sobre su carácter de construcción sintomática. A mi juicio es una distinción crucial. Permite rectificar el efecto de naturalización que promueve la supuesta espontaneidad atribuida a la intolerancia y abre a la vez las puertas para considerar que la cura analítica puede contribuir a su elaboración. Al abordar el tabú de la virginidad y los múltiples preceptos de evitación que abarca, Freud los reconduce al horror y la desautorización propios del posicionamiento neurótico ante la mujer. Un horror, dice, que se funda en que ella es diferente al varón, eternamente incomprensible, misteriosa, ajena y por eso hostil. Reagrupemos los términos de lo que ahora llamaré, parafraseando a la ecuación simbólica, la ecuación patriarcal freudiana. Es que constituye el fundamento íntimo y neurótico de la misoginia y la homofobia que el movimiento queer y los feminismos reconocen en lo que han designado como subjetividad patriarcal, y que, de la mano de la identificación de lo ajeno con lo hostil, puede exteriorizarse en violencias más o menos solapadas o explícitas. Notemos también que la condición diferente y ajena atribuida a la mujer la ubica, en la reflexión freudiana, como un operador teórico de la diferencia. Esto es, en la referencia privilegiada con que intentó afrontar los desafíos teórico-clínicos que la categoría de diferencia plantea nuestra práctica, en los distintos escenarios en que puede emerger. Por supuesto, en el de las posiciones sexuadas, pero también en el religioso o en el político ideológico. Aquí tocamos algunas de las tribulaciones a las que nos expone la clínica en esta época de intolerancias exacerbadas, caracterizada acertadamente como la era de la indignación. Me gustó esa denominación, es de un sociólogo estadounidense que publicó un texto que lleva ese título justamente en el 2018. A título de ejemplo, y esto fue un interrogante que en una actividad prepandemia en APA me estuvimos trabajando en un panel. ¿Cómo sostiene su condición de analista un practicante que se identifica con el gobierno actual ante el discurso virulentamente opositor de un analizante macrista? Y a la inversa, ¿cómo sostiene su condición de analista un profesional que se reconoce opositor y que recoge de su analizante un discurso de respaldo cerrado y beligerante a las políticas del gobierno actual? Un reciente webinario de FEPAL, que llevó por título El malestar sociopolítico, su abordaje en la clínica, permitió desplegar algunas de las controversias que suscita esta problemática. Parece existir un saludable consenso en cuestionar el principio de neutralidad como criterio excluyente para definir el lugar del analista. Es una coincidencia que nos preserva, por ejemplo, de considerar a priori toda referencia a la realidad sociopolítica como una resistencia, nuestra o del paciente, y de propiciar una suerte de desentendimiento escéptico y prescindente respecto de la cosa pública. Pero este cuestionamiento al ideal de neutralidad pareciera estar dando paso en algunos colegas a una incitación al compromiso con causas antiautoritarias, que se supone debería ser parte ineludible de nuestra práctica. Es una orientación que supone el riesgo de promover los ideales y los valores de la persona del analista como metas de la cura, deslizándola al terreno que la teología católica elaboró como dirección de conciencia.
y que los desarrollos de Foucault incluyen en el campo más amplio de las prácticas disciplinantes. Es que para este autor, Foucault, una práctica no pierde su condición normalizante por ponerse al servicio de buenos valores. En un momento también sacudido por grietas, la Primera Guerra, la oleada insurreccional que siguió al triunfo de la Revolución Rusa, con resonancias al interior del movimiento psicoanalítico, Freud nos ha brindado el testimonio de la orientación que intentó imprimir a su práctica, despojada de un propósito esclarecedor. Es una afirmación de Freud en Nuevos Caminos para la Terapia Psicoanalítica, cuando dice: he podido brindar atención a personas con las que no me unía comunidad alguna de raza, educación, posición social ni cosmovisión, y sin perturbarlas en su peculiaridad. Bueno, el último apartado, posición del analista y desapego identificatorio. Pero ¿se supone entonces que las posturas políticas del analizante quedan a priori excluidas de la tarea analítica? Mi impresión es que la adscripción político-ideológica de cada quien es el resultado de una ecuación personal de la que participan múltiples factores. Algunos de ellos son potencialmente accesibles al trabajo analítico en la medida en que su despliegue los eleve a una condición sintomática. Es el caso de las identificaciones y transferencias múltiples acumuladas en la propia historia, así como del prestigio íntimo de relatos que permitieron encuadrar simbólicamente acontecimientos de la propia vida y de los ancestros. Son dimensiones que pueden entrar en conversación en la cura tanto más cuanto que el analista logre, por su propia formación, un desapego identificatorio que le permita intervenir con voz propia. Esto es, no como portavoz de las propias identificaciones, en última instancia edípicas, que podrían impulsarlo a reclutar a su analizante para la buena causa. Ligero de equipaje identificatorio, podríamos decir también, parodiando a Antonio Machado. Esto es, liberado de un obstáculo que podría sesgar su acceso a la singularidad del analizante. Me pareció interesante, para precisar esta idea de desapego identificatorio, ponerla en relación con una aproximación muy lograda, a mi gusto, de Marcelo Viñar, que habla de desasosiego identificatorio para referirse a la conmoción subjetiva propia del adolescente en ese proceso tan característico de la adolescencia de caducidad progresiva de las identificaciones a las figuras paternas. Él habla de desasosiego identificatorio. Yo lo que menciono en una llamada al pie es que se espera del analista que pueda prescindir del respaldo que le brindan sus identificaciones sin padecer por ello la angustia o el desasosiego con que el adolescente transita ese progresivo deshacimiento de la autoridad paterna, que es la expresión manifiesta de ese proceso de caída de las identificaciones con las figuras de la infancia. Ahora bien, en el posicionamiento político de cada quien participa también, como en toda elección, una dimensión de gusto, aconceptual, singular e intransferible. Es el punto en el que creo que encalla toda discusión política llevada al extremo. Revela entonces un costado tan absurdo como el intento de convencer a un devoto del Malbec de las virtudes sublimes de un Cabernet. Es también el punto en que deja su marca eso que Lacan llamaba insondable decisión del ser, el punto en el que reposa en última instancia toda elección, y que hace de ella una opción inaprehensible de deseo, en tanto tal amerita en la cura un alojamiento respetuoso, que la coloque al abrigo del forzamiento del otro analista, por supuesto. Para el analista, entonces, y esto es parte de la epogé, la suspensión del juicio,
que particulariza su posición, no hay ideologías a priori sanas o patológicas, que harían de algunas de ellas un objeto obligado de trabajo analítico. Aquello que sí es objeto de nuestra incumbencia y autoriza éticamente nuestra intervención es el malestar que permea eventualmente el discurso del analizante, inducido por la posición subjetiva particular, desde la cual sostiene sus adscripciones y sus reacciones ante lo diferente. Ocurre que los valores y contenidos que dan consistencia a una ideología están siempre expuestos a un deslizamiento fundamentalista. Es que el ideal, por su doble carácter de promotor, no solo de la represión, sino también de los retornos de goce que ésta alienta en su tercer tiempo, es portador de lo que llamaremos un potencial fundamentalista, que puede traccionar sus enunciados en el extremo a la órbita del superyo. Tanto más cuanto que, como hemos visto, el espíritu de la época incita ese deslizamiento. En un trabajo reciente de Agustina Fernández, la autora ha señalado la misma dinámica al referirse al giro por el cual los ideales pueden tornarse figuras del mal para convertirse en mandatos feroces. Intentemos precisar el fundamento lógico que sostiene este deslizamiento. Me serviré para ello de la primera y la tercera fórmula de la sexuación, ateniéndome a la cronología con que Lacan las despliega en sus desarrollos en uno de sus escritos, el Ato lo habrá dicho. Desde ya pido disculpas aquí por lo apretado de la referencia. Eventualmente podemos desplegarlo un poco más, pero bueno, a mi modo de ver era importante brindarle este sustento, si queremos decirlo así, metapsicológico, que a este desarrollo que estaba haciendo. Digamos entonces que toda ley, aún la más justa, está expuesta al riesgo de deslizarse en el nivel de su enunciado desde la afirmación de un universal, por ejemplo, todos los argentinos deben profesar los ideales democráticos, hacia la negación de la existencia del particular que lo contradice. En términos lógicos, no puede existir un argentino que no los profese. El contenido de ambos enunciados semánticamente parece idéntico, pero ateniéndolos a su valor lógico, en la brecha entre uno y otro, el imperativo superyoico de pureza puede alojar 30.000 desaparecidos. No puede existir ni uno. Mi experiencia también es que más allá de su abordaje específico, las manifestaciones de intolerancia, también en el plano ideológico, suelen beneficiarse de los efectos por añadidura de la cura. Es aquí donde cobra valor la condición neurótica que Freud destaca en lo que llamábamos su ecuación patriarcal. Las elaboraciones de goce que permite la cura promueven, como efecto colateral, una rectificación de esos impulsos elementales que evocaba Eco, resistentes a toda argumentación racional. Inducen, entonces, un esmerilamiento progresivo de la premisa neurótica, diferente, ajena y por eso hostil. Una premisa en la que el por eso imprime la marca de una implicación lógica, al estilo de la conclusión de un silogismo. Si ajena, entonces hostil. Desarticular la soldadura firme que el neurótico establece y que nuestros tiempos refuerzan entre lo diferente y lo hostil es un efecto colateral y esperable de la cura. Es un efecto que, a mi modo de ver, contrarresta la supuesta espontaneidad de la intolerancia espontánea. Constituye un aporte no desdeñable en la perspectiva del caso por caso y sus efectos de resonancia al esfuerzo compartido por hacer más salubre el lazo social contemporáneo. Bueno, hasta ahí el texto. Bueno, muchas gracias, Alberto. Como les decía al principio, es un texto que invita a la reflexión.
Así que vamos a escucharlo a Mariano, a ver qué reflexión le suscitó el texto. Mariano Horenstein es psicoanalista, director del Instituto de Formación de la Asociación Psicoanalítica de Córdoba. Escribió los siguientes libros: Psicoanálisis en lengua menor, Brújula y diván, Funambulistas, conversaciones de diván, de recientísima aparición, que parece un texto prometedor. Además, en su condición de amigo de Alberto, de la misma manera que Ricardo, hoy se ha prestado a acompañarlo a Alberto en estas reflexiones. Así que te escuchamos, Mariano. Buenas noches. Me encanta estar acá. Aunque sea de este modo así tan a distancia. Yo les cuento un poquito algunas cosas que estuve pensando a propósito del texto de Alberto. Y que tiene que ver con cierta concepción de lo que hacemos, de nuestra disciplina. Porque siempre tiene algo de talmúdica, ¿no? Nuestra disciplina. No en vano Lacan pensaba que el psicoanálisis no podría haber surgido en otra tradición, que no fuera la judía. Por supuesto, habría que agregarle la tradición judía agnóstica, como la que impregnaba a Freud, y a la vez impregnada de la cultura clásica, pero no podría haber surgido en otra tradición. Entonces, lo talmúdico está siempre presente de este modo, ¿no? En una especie de comentario permanente, empecinado, insistente, un comentario de textos en los que los analistas nos empeñamos y después los comentarios de los comentarios, y así vamos haciendo nuestra vida de analistas. Y en este caso en particular, hay algunos ingredientes extra que para mí importan como el contexto de esta conversación. El primero es que este es un comentario que no es solo un texto, sino un texto leído por su autor. O sea, de alguna manera, el comentario es parte de un diálogo con un autor que incluso mi amistad con Alberto comenzó a partir de diálogos sobre textos. Yo había leído un texto de él que me había interesado, lo invité a publicarlo en una revista que dirigía en Córdoba, y así a partir de comentarios de textos hemos ido construyendo una relación. Y esto entonces, el comentario de textos se complejiza cuando ese autor es amigo. Supongo que a Ricky le va a pasar otro tanto, porque sabemos que cuando talla la amistad es fácil que el juicio se nuble. Entonces yo pensaba intentar como tomar algunas precauciones y dejar de lado cualquier efecto de encantamiento con un pensamiento como el de Alberto, del cual yo me siento muy cercano. Y siempre es fácil fascinarse con aquello en lo cual uno se siente reflejado. Entonces intentaba, cuando lo leía este texto, leerlo, y ahora intentaba escucharlo, Alberto, del modo más crítico posible, fracasando siempre, digamos. No, esto es una especie de tarea permanente y al mismo tiempo destinada al fracaso. Y por ahí, para potenciar todavía más el carácter talmúdico de la discusión, es lo que señalaba Alberto al principio, que esta discusión interminable empezó mucho antes, con una conversación donde estaba Bernardo y Max, ahora donde estamos con Alberto y Ricky. Entonces tiene algo de interminable la discusión, donde hay algo del goce de la conversación, que me parece que está presente y prevalece mucho más allá del contenido nodular del texto o de llegar a disidencias o acuerdos. Hay algo del goce de conversar y de comentar lo que un colega escribe, que creo que es muy importante en nuestra disciplina. Y me acordaba también, pensando en esta cuestión del carácter talmúdico de nuestra disciplina, hay un libro de un poeta nacido en Egipto, pero que escribía en lengua francesa, que es Edmond Javert, que escribió un libro que se llama El libro de las preguntas. Es muy afín a nuestra práctica y está estructurado como un diálogo
entre distintos rabinos a partir de preguntas sin respuesta, que están como entrampados en el mismo encanto de la conversación. Y entonces yo lo evocaba ese libro ahora acá, imaginándome esta conversación, y donde uno podría invertir el dicho este que Alberto traía, tomado de Freud, de una entrevista que le hicieron a Freud, que yo leí solo a partir de la sugerencia de este texto, porque no la conocía, esta frase de basta raspar un ruso para que aparezca un tártaro, que me parece una frase maravillosa y aparece en boca de Freud. En la disciplina nuestra, en realidad uno lo podría invertir ese dicho, ¿no? Y empezar, basta raspar cualquier tártaro para que aparezca un ruso, ¿no? Y un ruso en el sentido de esta especie de disciplina talmúdica interminable de la conversación. Entonces, para no hacerlo yo más interminable, voy al texto de Alberto y algunas cosas que me suscitó. Porque los comentarios no deberían ser más largos que el texto, ¿no? Yo no he leído el Talmud, pero me imagino que sé que hay una serie de comentarios, como con las ventanas de Windows que se van abriendo una sobre otra, pero bueno, no pueden ser más largos que el texto. Entonces yo voy a tratar solo de subrayar algunas líneas que a mí me llamaron la atención, que me interpelaron, algunas líneas de tensión, algunas líneas de fuerza y algunas evocaciones que me suscitó el texto. Y así ampliamos el diálogo con otros comentadores talmudistas, digamos, en el público. Entonces no voy a hacer ningún resumen, voy a tratar de abrir unas grietas en el texto en función de cómo me interpela a mí. Y tratando de extraer algunos puntos, porque es un texto complejo, con muchísimas cosas, con muchas referencias, con ese nivel de densidad conceptual que siempre maneja Alberto. Yo en eso no le voy a hacer justicia, voy a elegir solo algunas puntas que me parecen interesantes para el diálogo. Imposible hacerle justicia al texto de esta forma tan apretada. Una de las líneas que me interesaba como extraer del texto es, bueno, de nuevo, es ese dicho que aparece en boca de Freud, que Alberto lo trae, ¿no? El tártaro que acecha tras el ruso. Uno podría pensar el bárbaro, porque el tártaro está usado en el sentido del bárbaro, del extranjero, del ajeno, del peligroso, del invasor, del rústico, que acecha tras el ruso, que nosotros sabemos hoy en día que también es bárbaro el ruso, ¿no? Pero me parece que este dicho remite a esa conocida tesis de Benjamin, de Walter Benjamin, cuando habla del reverso bárbaro de la cultura, ¿no? Que detrás de todo hecho de cultura, detrás de todo documento de cultura, hay un reverso de barbarie. Y me parece que en este punto no cabe ninguna ingenuidad y está el riesgo de quedarse con una versión más simplona de Freud, digo, simplificada, no me parece que Freud quiera decir eso realmente, pero una versión de Freud diría que, bueno, la cultura aparece como una superación que deja atrás la barbarie, ¿no? Hay como una especie de disociación, de divergencia, de antítesis entre cultura y barbarie. Y me parece que esa idea de Freud hay que completarla con esto que está presente en el texto de Alberto, que es que la barbarie es el reverso de la cultura. Basta raspar un poco nomás. Alberto no cae en ninguna ingenuidad en eso, porque nunca pensó que hubiéramos ocupado ninguna altura, ¿no? Ninguna altura así de cierta supuesta cultura. Me parece que otra de las líneas que está presente tiene que ver con un cuestionamiento de la idea de pureza, ¿no? La maldición de la pureza, podríamos decir. En el texto hay una asociación bien interesante entre intolerancia y pureza, como si con la segregación, el concepto de segregación y el goce de la exclusión que introduce Alberto, con ese par de articuladores, se requirieran mutuamente, ¿no? Intolerancia y pureza.
Y la pureza es el mal, de alguna manera. Alberto trae algunos ejemplos y basta ver cualquier cosa que se haga en distintas geografías y en distintas épocas a partir del ideal de pureza racial para darse cuenta de eso. Y me parece que también sucede, uno podría hacer un rastreo crítico de las cosas que han sucedido en el psicoanálisis cuando se han hecho a partir de una idea de pureza analítica. A mí me parece que también uno se extravía. Yo soy más amigo del mestizaje, ¿no? Más que de la pureza. Esta metáfora freudiana del oro puro, ¿no? Todos sabemos que el oro puro, el oro 24, es inutilizable, ¿no? Funciona mucho mejor en aleaciones el oro 18, por eso las joyas no están hechas nunca en oro 24. Es oro mestizo y el valioso. Después me parece que otra idea presente en el texto tiene que ver con que la cura analítica, esto me parece que es una postura fuerte de Alberto en el texto, al considerar la intolerancia como una suerte de resabio neurótico, la cura analítica podría resolverla de algún modo. Yendo a fondo con la neurosis, hay algo de la intolerancia que se desarmaría, podríamos decir, ¿no? Entonces, Alberto llama la atención sobre los ideales y el potencial fundamentalista de los ideales, que siempre ligados, ideales donde siempre acecha la tentación totalitaria. Entonces, al minar los ideales, el psicoanálisis trabajaría como una suerte de salvaguarda frente a los efectos de masa, un antídoto contra los efectos de masa. Y yo acuerdo en parte con eso, pero al mismo tiempo me venía a la mente esta conocida frase de Antonio Gramsci, que decía: optimismo de la voluntad, pesimismo de la inteligencia. Me parece que uno podría leer algunas cosas que dice Alberto desde ese punto de vista, ¿no? A ver, partamos del pesimismo de la inteligencia. Porque hay una paradoja, ¿no? Nosotros vivimos en un país hiperanalizado. Yo me imagino, no conozco cifras, no sé si se han hecho estadísticas, pero debemos estar entre los países más analizados del mundo. Y al mismo tiempo, grieta mediante, por ejemplo, en este momento, es un país intolerante como pocos. Cuando uno compara ciertos rasgos culturales nuestros con rasgos culturales prevalentes en otros países europeos, por ejemplo, o aquí cerquita, en Uruguay, el nivel de intolerancia presente en nuestras discusiones, las que fueran, es importante, ¿no? Entonces, eso del lado del pesimismo de la inteligencia. Del lado del optimismo de la voluntad, que me parece que es el lado que prevalece en el trabajo de Alberto, hay como una especie de tensión que hace jugar ahí, ¿no? Entre el ideal de normalidad, por un lado, y esta idea del analista militante. ¿Cuál posición tomar? Entonces, advierte Alberto dos peligros. Lo digo con mis palabras, no lo cito textualmente, ¿no? Por un lado, la neutralidad como coartada. Y por otro lado, el impulso a actuar en causas nobles. Y el riesgo de extraviarse en tanto analista. Yo pensaba que quizás un punto de encuentro mínimo en el sentido del minimalismo, así donde lo menos es más, mínimo pero crucial. Un punto de encuentro podría ser, sobre todo en estos tiempos que nos toca vivir, que cabe actuar en tanto ciudadanos, en tanto miembros de instituciones, e incluso en tanto analistas, allí donde las condiciones formales del análisis se encuentren amenazadas. Por ejemplo, la democracia. En general el análisis prospera en sociedades democráticas. La libertad de expresión. El psicoanálisis precisa de eso. La libertad de reunión. Ahora nos reunimos virtualmente, pero hay que poder reunirse para poder analizarse. La posibilidad de un pensamiento crítico. A mí me parece que cuando en una sociedad X, como por ejemplo creo que ha sucedido en el Brasil de Bolsonaro,
esas condiciones están amenazadas, a mí me parece que cabe cuestionar la idea de neutralidad. Porque intervenir en ciertos casos como ciudadano preserva la posibilidad del análisis. Entonces, refugiarse en la neutralidad analítica, que es este común acuerdo que resaltaba Alberto en las discusiones del webinar, etc., es poner en riesgo esa posibilidad. Como creo que también se pone en riesgo cuando se considera la causa analítica una militancia en sí misma, ¿no? Cuando tras la militancia analítica se encubre una militancia por una causa, no importa lo honrosa que sea, ¿no? Que es otra cosa que advierte Alberto en su trabajo. Entonces, porque nuestra tarea es bastante módica, ¿no? Es mínima, de nuevo, es apenas ensanchar un poco el margen de libertad subjetiva, ¿no? Que siempre es relativo. Me parece que otro de los puntos que está en el trabajo de Alberto claramente tiene que ver con el lugar del otro, el lugar del objeto excluido. Él trae la mujer, en principio, como el operador teórico, princeps, el operador teórico de la diferencia, desde la obra freudiana en adelante, y agrega en esa serie negro, judío, queer, extranjero. Y me parece que ahí hay un punto que Alberto sitúa. Obviamente se trata de analizar lo que hay en juego en el lugar del otro y los efectos de intolerancia que se despliegan allí. Pero me parece que quizás hay un punto, hay algo más, porque ahí se juega también algo ligado a la posición ética del analista. De algún modo, toda institución, APA, la APC, la IPA, nuestras instituciones trabajan para poner de relieve el lugar social del analista, construir su prestigio, enaltecerlo, mostrar lo valioso que es. Y yo creo que hay un punto ahí donde necesariamente el trabajo de nuestras instituciones va en el sentido contrario de lo que debe ser la práctica clínica de cada analista, donde quizás se trate de identificarse ese lugar así desarraigado, incluso abyecto. Mariano, discúlpame. ¿Podemos continuar con este último punto que señalás para darle espacio a Ricardo y después hacer una conversación entre todos? Una idea más, porque me gustaría rescatar una idea de Alberto que no está en el trabajo, pero me parece clave para esto, y que tiene que ver no solo con tolerar la diferencia, sino con amar la diferencia. Y hay un concepto que Alberto inventó que a mí me encanta, que es el de tolerancia con S, pero en esa S descansa toda una toma de partido, ¿no? La paro acá y seguimos después. Dale, Perdón dale. si me excedí en el tiempo, era... No, no sé. forma parte de esto que decías del encantamiento. Le damos la palabra a Ricardo y luego abrimos la conversación entre todos, incluso entre el público de Facebook. Ricardo Spector es médico, psiquiatra y psicoanalista, miembro titular en función didáctica de APA, profesor del Instituto Ángel Garma durante los últimos 20 años, es expresidente del Colegio de Estudios Avanzados en Psicoanálisis, coautor de la Enciclopedia de Psicoanálisis de la Asociación Psicoanalítica Internacional y entre otros textos acerca del autoengaño que fue publicado en la revista de APA. Como les decía antes, tanto Mariano como Ricardo se han ofrecido muy cordialmente a trabajar junto a Alberto este texto, primero por la calidad del texto y después por la amistad que los une. Así que te escuchamos, Ricardo. Bueno. Y para, te digo, 15 minutitos como máximo, así podemos... Ahora, avísame en todo caso si me pasa. Perdón, Mariano, que te tuve que interrumpir, pero... Bueno, buenas noches a todos. Alberto, en especial, gracias por la invitación. Voy a cambiar el orden, no creo que las ideas centrales, pero sí el orden de lo que tenía pensado en función de lo que escuché recién a Mariano. Porque a mí el último párrafo de Alberto, el del optimismo, como dijiste vos, a mí me convence bastante, ¿no?
quiero decir, porque es una de las partes del texto que, bueno, yo con las ideas centrales del texto, que en principio pensaba resumir, porque supongo que la gente que lo escuchó una sola vez, y como vos dijiste, Mariano, es un texto que tiene densidad. Yo comparto, quiero decir, todas las ideas centrales. Me parece que la última, esta acerca de que el psicoanálisis, la terapia psicoanalítica puede ayudar. Ya, Alberto dijo esmerilar, tiene siempre esa cualidad para encontrar palabras adecuadas, esmerilar la intolerancia, ¿no? Y yo creo que eso es cierto, yo lo comparto, y ahí viene el tema, creo que vos también, Mariana, ¿no? Pero con la advertencia de no ser excesivamente optimista, digamos. Pero sí hacer algo con eso, y además termina con esa frase de Lacan acerca de hacer algo para mejorar el lazo social o alguna cosa parecida a esa, ¿no? Para hacer más habitable el lazo social. El segundo punto central es el de la tolerancia. Yo también le presté atención a ese término de Alberto, que comparto plenamente, y que en realidad cada vez que me toca intervenir en alguna de estas actividades, insisto con una cuestión, que es que las distintas corrientes psicoanalíticas iluminan distintos aspectos de la realidad, digamos. Entonces, con aparatos conceptuales distintos, vemos distintas cosas, y ilumina quiere decir que permite ver mejor determinadas cosas. Entonces yo uso un aparato conceptual distinto que el que usa Alberto, y creo que también el que vos usás, Mariano, un poco distinto, porque he seguido por interés a otros autores, y si lo tengo que centrar en un concepto, es el de mundo interno. Yo me doy cuenta, le comentaba también a Alberto en algún momento, que en este texto no está eso, no en este texto, sino no está incluido como concepto central organizador del pensamiento analítico. Y para mí sí, me cuesta mucho pensar de otra manera, pero obviamente es necesario aclarar qué quiero decir con esto. Cuando dicen las otredades, ¿no? Y que el diferente, quizás decimos algo parecido, pero que lo que es hostil es hostil por ser diferente. Yo diría, es hostil por ser igual a una parte absolutamente rechazada de uno mismo. ¿Se entiende? Si algo es diferente, ¿por qué habría de ser? Si es simplemente diferente, podría ser justamente indiferente, no necesariamente hostil. ¿Qué es lo que lo carga de hostilidad? La proyección, si quiere, la identificación proyectiva de un aspecto rechazado, tártaro. Podemos tomar ese tema. A mí también me parece que es una frase que es verdad, que sobre la barbarie se superpone una capa, sería equivalente al tema del esmeridado, al revés, ¿no? Como que se agrega algo que sería el ruso ese, que se supone naturalmente más culto, más elaborado que el tártaro, ¿no? Que es más primitivo. Y el tártaro representa los impulsos elementales de los que hablaba Eco, creo que, ¿no? Los impulsos elementales, que son los que producen ese efecto de esta intensidad en la intolerancia. Entonces, es una propuesta, Alberto es explícito, y creo que todos coincidimos en que uno rechaza estas manifestaciones de intolerancia. De todos modos, a mí siempre me gusta mirar las dos caras de la moneda a la vez, cosa que es difícil, pero bueno, mirando el canto uno puede estar imaginando las dos caras. Y yo tengo mis dudas de que esta, en términos generales, sea una época de más intolerancia que otra. Por supuesto, depende del campo, pero hay, por ejemplo, si uno lee, tal como lo dice el texto, dice, lo son también la multiplicación de las denuncias de violencia de género, etcétera, etcétera. ¿Y por qué hay multiplicación de denuncias? Porque hay a dónde denunciar, entre otras cosas, no porque necesariamente hay más violencia de género que antes, ¿no? Eso me parece una cuestión que mira las dos cosas, y yo creo que en términos generales
si bien, por supuesto, como decíamos antes, el tártaro no va a desaparecer, ahora lo voy a fundamentar un poco más en un modo de pensar lo metapsicológico. Es posible, son posibles los desarrollos a partir de esos impulsos primitivos. Entonces, por un lado está, yo también remarqué el asunto de la fantasía de pureza, porque todas estas cosas son en el origen fantasías inconscientes que después se expresan de algún modo, ¿no? Entonces hay un anhelo de pureza en cada uno de nosotros. Además dice retorno a los tiempos de pureza. Por lo tanto, la pureza es el pasado, ¿no? Es el famoso, la edad de oro, ¿no? Que la cita Freud, que está por todos lados. Antes eran las cosas completas, puras y demás. Cuando se expresan así como en el nazismo, de esa manera, producen estos efectos terribles a nivel de lo cultural, pero están siempre, ¿no? Eso es lo que, por un lado tenemos eso, ¿no? Y cuando aparece así, aparece como estos trastornos y la necesidad de eliminar, porque ahí también el texto es muy claro, dice, se podría, si uno elimina a eso, entonces recuperamos la pureza. ¿Qué es lo que hay que eliminar? Bueno, una de las maneras de leerlo son esos aspectos sádicos propios, que por ser intolerados pasan a ser colocados en el sádico, lo digo así muy en general, pero creo que me siguen la idea de que todos estamos poblados por todas estas cosas, pero en grados diferentes, en niveles de evolución diferentes. Ahí incluyo el factor evolutivo, que me parece que en la teoría lacaniana queda, a mi gusto, un poco demasiado dejado de lado, el factor del desarrollo, ¿no? Quizás porque fue una reacción ante un psicoanálisis muy cargado de eso, ¿no? Desde el punto de vista genético evolutivo, pero el pasaje, creo que eso está, porque, a ver, los impulsos elementales en la terminología clásica kleiniana, más o menos metafórica, es el bebé. ¿El bebé qué quiere decir que tiene impulsos elementales? Que el registro de la experiencia del otro, tanto para Winnicott como para Bion después, lo que sería la consideración por el otro, se desarrolla relativamente en forma tardía. La consideración por el otro es lo que está acá, ¿no? Todo el texto de Alberto, uno de los puntos centrales es eso, la consideración por el objeto. Entonces, cuando el bebé lo desarrolla en relación a la madre, ¿qué se requiere para eso? ¿Sí? Entonces, en principio, ojalá podamos después charlarlo y ampliarlo más, porque no lo puedo deshacer, pero espero haber transmitido la idea central, ¿no? Que, por un lado es esta. El otro que me resulta hostil es el que tiene adentro mi mochila o lo que quiera, mi caca, vamos a decirlo para hacer bien esas cosas que yo tengo que expulsar de mí, porque esas a algún lado van. Y por eso el otro queda cargado con eso, y como se lo puse con hostilidad, porque, bueno, esta es una manera de leer la pulsión de muerte, es por eso que el otro se vuelve hostil, y no simplemente diferente ni indiferente, de nuevo. Porque creo que decir que lo diferente es hostil, cualquier dato de la realidad de nuestra experiencia lo desmiente, ¿no? ¿Cuánto nos gusta el turismo, conocer otros lugares, todo diferente? Y no tenemos por qué vivirlo como hostil, a menos que estemos proyectando sobre eso algún aspecto indeseable propio, ¿no? Y por eso, con otro modelo, vuelvo a la tolerancia, ansia con S, es parecido a esto, porque esto permite reintegrar esas partes, tratarlas mejor. De alguna manera, si las cosas van bien, los impulsos elementales que jamás van a desaparecer, por eso cuando en la clásica, yo no trabajo así, pero la versión kleiniana y su modo de interpretar, le hablaba al bebé, le estaba hablando de los impulsos elementales en este sentido,
eso se puede aspirar a cualquiera diferentes grados de evolución, ¿no? Ese pasaje del tártaro al ruso, si queremos seguir con esa, con la precisión de que es muy fácil que el ruso lo rasque si aparezca el tártaro. Esas son las crisis vitales, lo que nos hace, o las situaciones sociales, que nos hace reaparecer de manera más brutal, digamos, esos aspectos más elementales, pero que por otro lado no dejan de estar siempre. Y bueno, la transferencia permitirá que se exprese y que por lo tanto se produzca cierta evolución en ese sentido. Bueno, por otro lado está el tema, la idea para mí, después Alberto nos dirá, pero me parece que esa es la idea central, ¿no? En la tercera página dice, es una distinción crucial, permite rectificar el efecto de naturalización que promueve la supuesta espontaneidad atribuida a la intolerancia, y abre las puertas para considerar que la cura analítica puede contribuir a su elaboración. Pienso que esa es una de las hipótesis fuertes, porque es un texto pragmático, o sea, con consecuencias pragmáticas, no es un texto práctico, donde se propone esto, se le dice a los analistas, miren, no está bueno, vamos a decirlo así, estimular a los pacientes para que adscriban a las causas buenas y demás, con la salvedad que dice Mariano, que la comparto, de esos puntos extremos, ¿no? Donde no está democracia, puede ser ahí, no hay que ser, me parece, muy rígido en eso, pero como da el ejemplo muy actual de un macrista con uno del gobierno actual y demás, él dice, bueno, me parece que con la autoridad, en serio lo digo, y la experiencia, no sé, le está diciendo a los colegas, miren, eso, aunque parezcan causas nobles, van en contra de la eficacia y no de una pureza analítica, pero no parece que sea conveniente, cosa que comparto plenamente, ¿no? A la vez que con toda razón también comparto, no sirve escudarse en la neutralidad en ese sentido, yo con esto no tengo nada que ver. Está claro que también es muy linda esa descripción acerca de de las distintas identificaciones, ¿no?, que conducen a la posición política, porque eso indudablemente es así, ¿no? En un sentido, disculpen los que son muy científicos con la política, pero en muchos sentidos se parece a la camiseta de fútbol, a qué cuadros son los padres, etcétera, en un sentido, ¿no? Creo que me van a hacer entender, no es solo eso, pero hay que admitir ese aspecto. Y el problema entonces no es, y creo que también lo trae Alberto, no es tanto las políticas, las posiciones políticas más sanas o menos sanas, sino la relación que cada uno tiene con las posiciones políticas, o sea, qué rol juegan en su equilibrio psíquico. El sistema psíquico busca equilibrio, y lo busca en distintos grados y de distintas maneras, ¿no? No sé si... Y hay gente con, digamos, trastornos más severos que necesita un equilibrio muy basado en defensas muy primitivas, ¿no? Y otras que no, son distintos grados y distintos puntos de equilibrio que creo que nosotros como analistas registramos de manera relativamente espontánea, no es que hay que poner, pero hay un algo en el intercambio, en la atmósfera de la sesión que nos ubica en cuánto puede tolerar el paciente de contacto con estas modificaciones del equilibrio, porque uno diría, los pacientes consultan cuando algo del equilibrio se les rompe, pero no quieren en principio analizarse ni encontrar, quieren recuperar ese equilibrio. Por eso yo coincido con esa idea de deseo del analista, con el nombre que tenga, pero somos nosotros los que queremos alguna otra cosa distinta que recuperar el equilibrio previo. Entonces, el equilibrio... Perdón, Ricardo, ya estamos en tiempo. Dale, no, sí, pasa rápido el tiempo.
pasa. Bueno, yo termino con esta idea. Entonces, si el sistema de equilibrio necesita del fanatismo, para decirlo así, de la intolerancia, de ubicar, de sacarse muy lejos a esa porquería de uno y ponerla en el otro que parece diferente, diferente y hostil, porque contiene lo mío, si ese equilibrio está muy necesitado de eso, yo pienso que un tratamiento analítico razonablemente eficaz va a ayudar a encontrar otros niveles de equilibrio que permitan la disminución de esa intolerancia. Bueno, gracias por tolerar el ratito de noche. Muchas gracias a vos. En realidad el tiempo pasa rápido porque es un tiempo donde estamos muy productivos. Solamente una cosita antes de pasar a las preguntas del Facebook, porque me parece que esta reunión y esta conversación está poniendo un poco en evidencia, poniendo sobre la pantalla y sobre la conversación la misma frase, ¿no? Estamos rascando al ruso para encontrar a los tártaros, porque los tártaros son múltiples, son muchísimas las nacionalidades o la polivalencia identitaria que tienen los tártaros dentro de lo que es Rusia. Y me parece que esto es un ejercicio psicoanalítico. Estamos rascando la superficie para encontrar diversas formas, como decía Ricky, en relación a las múltiples teorías que aparecen cuando nos encontramos los psicoanalistas a charlar, o el carácter talmúdico que tiene el psicoanálisis, o el mestizaje del cual hablaba Mariano en cuanto a su postura psicoanalítica. Así que vamos a ver si ahora en Facebook podemos seguir rascando el ruso. ¿Qué preguntas tenemos? Hay muchas saludos, felicitaciones y gratitud. Perla Frenkel dice que el texto de Alberto es muy actual y muy cierto y que responde a la modalidad talmúdica. Y después se pregunta Perla, cuando sigue la exposición, si puede haber abstinencia ética. Y después también le dice Mariano, todo Perla, todas perlas de Perla. Muy bueno, Mariano. La palabra tolerancia con C remite a los edictos de tolerancia en épocas de profundo antisemitismo. María Graciela Ronanduano dice que es un excelente y profundo trabajo, doctor Cabral, y después iba poniendo palabras como en asociación libre, decía pureza, democracia, libertad, y después agregó tolerar y esmerilar. Ana Rosenfeld dice, podríamos preguntarnos sobre las razones por las que se rechazan las diferencias de géneros, sociales, sexuales, raciales, políticas. ¿Es válida también la intolerancia para las filiaciones en las teorías psicoanalíticas? Y dice, el concepto de neutralidad es polémico, amerita un debate. ¿Más? Hay. A ver, ¿qué te parece, Alberto? ¿Leemos alguna pregunta más, algún comentario más? Podríamos, así luego nos ponemos a charlar nuevamente. A ver, Vivian, si podés resumir alguna de las preguntas que hay. Juan Pineta se pregunta, ¿hay que ser activo en la clínica en cuanto al analizante y su imposibilidad a veces de considerar la alteridad como un lugar desde donde se piensa distinto? Ana Rosenfeld, ¿cómo pensar el posicionamiento ético del psicoanalista ante la proliferación de manifestaciones destructivas en la cultura que afectan al género humano? Gilla Zafore, me parece valiosa para la clínica tu idea, Alberto, de que las intolerancias de los otros o de nosotros mismos no son tan naturales ni tan espontáneas. Ok. Bueno, a ver, Alberto, si querés hacer algún comentario vos, después de haber escuchado tan atentamente a todos, o si querés darle la palabra a Mariano o a Ricky, como quieras. No, breve, algunas cositas. Me parece muy lindo cómo se
disparan distintas cuestiones porque es un tema que indudablemente abre a muchas problemáticas. Lo primero, les quiero agradecer mucho a Mariano y a Ricky los comentarios, porque me siento muy bien leído por los dos, y yo dudé también en un momento de convocarlos a los dos, les tengo mucho afecto, mucho cariño y mucho respeto a los dos, y tenía temor de que esos registros que son mutuos y son compartidos pudiera taponar la posibilidad de una distancia crítica o de una lectura de matices. Pero confiaba en que no iba a ser así. Sé que tienen una pizca de maldad para conmigo que lo lleva inevitablemente a exacerbar tensiones, pero no, ahora hablando en serio, creo que en absoluto se produjo ese efecto y me resultó divertido esto que comentaba Mariano del goce de la conversación, del goce de la conversación talmúdica y de la exégesis, porque me reconozco en eso, creo que todos de una manera o de otra nos reconocemos en ese gustito por volver, volver y volver, nunca al mismo lugar, porque indudablemente en esas vueltas hay surgimiento de matices, hay profundizaciones, me da risa también porque en el seminario 8 de la transferencia, Lacan hace una referencia, está dialogando permanentemente con Sócrates y hace una referencia que el ideal de felicidad para Sócrates, parece que lo dice en uno de los diálogos, es el hecho de transformarse, sí, en inmortal, pero no simplemente por el hecho de ser inmortal, sino para, siendo inmortal, poder seguir discutiendo y debatiendo sobre las mismas cosas con aquellos amigos con los que en vida viene debatiendo sobre los mismos temas. Así que tenemos una larga historia en la que inscribirnos alrededor de este goce por la... Ahora, tomo algunos matices, ¿no? Porque me parece que son importantes. Ricky comentaba, y esto lo hemos conversado varias veces con Ricky, ¿no? Si efectivamente se trata de una exacerbación epocal de intolerancias y de diferencias, o si de una manera o de otra estamos también ahí, en niveles más o menos semejantes en relación a otras épocas, quizá con una mayor amplitud de registro de atrocidades que sin embargo tienen un parangón también en otras épocas. Acá uno puede convocar a la mitad de la biblioteca en un sentido y a la otra mitad de la biblioteca en respaldo de otra posición. Yo soy de la idea de que efectivamente hay una exacerbación epocal de intolerancias, atrocidades, lo cual no quiere decir que las épocas anteriores hayan sido idílicas, pero por eso me pareció interesante este texto de Jonathan Haidt, que es un sociólogo estadounidense, que parece ser leyendo el texto, parece ser un demócrata tibio, diría yo, no es en absoluto un Bernie Sanders, es un demócrata que mira con ojos críticos también lo que ocurre al interior de las filas del Partido Demócrata, no es en absoluto un republicano, pero él le pone al texto este título, La era de la indignación, y uno de los elementos que convoca me pareció particularmente rico para pensarlo. Él recoge una encuesta longitudinal en el tiempo de la encuestadora Gallup, que es una de las más prestigiosas a nivel mundial. Aparentemente Gallup, yo por supuesto no lo conocía, viene recogiendo datos en entrevistas a familias estadounidenses desde 1995, creo que es. O sea, ya hace más de 25 años. Y sometiendo a distintos segmentos de la población estadounidense a un repertorio de preguntas homogéneo, que apuntan justamente a pescar elementos de intolerancia en distintos grupos familiares estadounidenses.
una de las preguntas que me llamó la atención, pero están todas cortadas por la misma tijera, porque me pareció particularmente rica para pescar esto, es la pregunta dirigida a una familia de tradición republicana para ver cómo vería, con qué ojos vería que su hija o su hijo se casen con el hijo o la hija de una familia de tradición demócrata, y viceversa. La misma pregunta cruzada a grupos de tradiciones políticas opuestas. Y lo que comenta Haidt es que es llamativa e inquietante el incremento del rechazo cerrado a esa posibilidad, a la mala vibra, digamos así, con la que una familia demócrata entrevé la posibilidad de que su hijo despose a una hija o un hijo del clan opuesto. Me parece que es un dato interesante, porque en lo chiquitito, por ahí de la referencia, me parece que alberga mucho de esto que yo ubicaba como un rasgo de exacerbación epocal de las intolerancias. Bueno, insisto, sobre esto hay media biblioteca, yo comulgo con la mitad de la biblioteca que respalda esta apreciación, pero los estudios de Hobsbawm, para mí, a mi gusto, un historiador muy fuerte del siglo XX, parecen corroborar también con datos estadísticos, con referencias a la forma de practicar la guerra en el siglo XX en comparación a cómo se la practicaba en otras épocas, parecen corroborar este incremento epocal de la intolerancia, bueno, de todo este campo que estamos tratando de ubicar. Una cuestión, yo estoy totalmente de acuerdo con esto que marcaba Mariano, estoy básicamente de acuerdo con los comentarios que hicieron, me parece que son matices que enriquecen todos ellos. Esto que traía Mariano en relación a la situación particular que se vive en países como Brasil, Bolsonaro, etcétera, que se va generando una atmósfera donde queda seriamente comprometida la posibilidad de contar con un marco social friendly para con el desarrollo de la misma práctica psicoanalítica, porque en una sociedad con incremento de la delación, con muy poco margen para el disenso, con muy poco margen para el cuestionamiento, es claro, lo hemos vivido nosotros en la época del proceso, es claro que las condiciones mínimas para el desarrollo de la práctica analítica quedan comprometidas. Ahora, me parece que hay una distinción fuerte ahí para establecer entre lo que es la responsabilidad que le cabe a nuestras instituciones, a las instituciones analíticas, en el sentido de promover en el escenario social posiciones o marcos adecuados, propicios, intentar contrarrestar el viraje a marcos poco amistosos para el desarrollo de la práctica. Esa es una responsabilidad que a mi modo de ver le compete centralmente a las instituciones analíticas, y me parece que es un riesgo tremendo para nuestras instituciones y para nuestra disciplina que se extrapole a la práctica institucional en el escenario macropolítico este ideal de neutralidad que evocábamos antes. Nuestras instituciones en ese sentido no es bueno que sean neutrales, creo que tienen que estar comprometidas, es bueno que estén comprometidas con las buenas causas, lo digo con las comillas propias del caso, entendiendo por buenas causas aquellas que permiten un marco en el cual la disciplina pueda prosperar. Es más, creo que cuando nuestras instituciones han disminuido su compromiso en esta dirección, me parece que la transferencia al psicoanálisis también corre riesgo, porque deja de ser vista como una disciplina que algo pueda tener que ver con el despertar un espíritu de cuestionamiento en el marco social grande y también, por supuesto, en el marco singular, individual. O sea que yo ahí distinguiría la responsabilidad, lo que se espera de las instituciones analíticas
y lo que es la práctica individual de cada analista singular conduciendo una cura. Bueno, para dejarles tiempo a Mariano y Ricardo, yo tomaría esta pregunta linda, ¿no?, de que trae Perla Frenkel en relación a si es posible una abstención ética por parte del analista, se me ocurre, ¿no? Y es fuerte la expresión, ¿no? Yo diría que no, que trasladadas las cosas a ese plano, la posición del analista tampoco puede ser neutral, tampoco puede ser de abstención, ahí donde se juegan encrucijadas éticas. Yo ahí, en un capítulo del librito sobre el perdón, desplegué mucho un pequeño fragmento, pero que no es tan pequeño, una referencia clínica de Freud en El hombre de las ratas, cuando habla de, yo le puse como título El hombre de las manos roñosas, por ahí ustedes lo recuerdan seguramente. Freud recibe a un cincuentón que consulta por neurosis de angustia, neurastenia, sintomatología indefinida. En la segunda entrevista, Freud, que no ve muy claro el motivo de consulta, le pregunta cómo anda en el terreno de la sexualidad, y el paciente, no el analizante, el paciente le dice, no, yo en eso ando fenómeno, yo me las arreglo, soy soltero, pero me hago amigo de familias que tienen hijas quinceañeras o de 14 años, hago el papel del buen tío, y cuando llegue el momento las invito a pasar un fin de semana o un día de campo en la montaña, y bueno, arreglo las cosas como para perder el tren, el último tren de la noche, y reservo una habitación en una posada del lugar. Y después de cenar me acerco a la cama de la joven y la empiezo a acariciar y la masturbo. Y Freud lo escucha. Antes el paciente había dicho que él trabajaba en lo que sería nuestra Casa de la Moneda y que por eso le pagaba a Freud con billetes limpios, pulcros, que no estaban manoseados por manos roñosas como los billetes que circulan habitualmente y que están gastados. Entonces, en el momento de despedirse, el paciente paga y le pregunta si no tiene miedo de ensuciar con manos roñosas por haber estado acariciando los genitales de estas chicas los billetes con los que él pagaba. Y una intervención fuerte, que es claro que marca una posición de no tolerancia ética, de no abstención ética por parte de Freud. A la vez creo que es interesante porque Freud no interrumpe la consulta para hacer una denuncia porque acaba de ver un pedófilo, etc. Me parece que en el mismo reportaje a Vierek, donde está la frase del tártaro y del ruso, Freud tiene una referencia en el sentido de que la tolerancia del mal no es en ningún caso un corolario del psicoanálisis. Y me parece que en esta intervención tan particular, tan atípica, que puede sonar como una bajada de línea moralista en una aproximación superficial, me parece que Freud lo que está dando cuenta es justamente de una no tolerancia para con el mal, de una no tolerancia para con esta conducta perversa de este paciente. Y me parece también que está haciendo una apuesta para ver hasta dónde una interpelación, una sacudida tan fuerte como la que vehiculiza esa intervención, logra introducir algún tipo de interrogante. Bueno, Freud comenta escuetamente que nunca más vio al paciente, o sea que de alguna manera la imposibilidad de implicarse del paciente ante esta intervención opera como un diagnóstico retrospectivamente. Pero me parece que es jugosa la posición freudiana porque muestra justamente algo del orden de conservar posición analítica, porque, insisto, no va a denunciar a la seccional lo que ocurre, pero en absoluto en un plano de abstinencia ética. Bueno, paro acá. Gracias por la tolerancia también. Bueno, en verdad,
se abren múltiples caminos por las preguntas y por tus posibilidades también, Alberto, de dar respuesta a esto a partir del trabajo realizado con este tema, pero voy a decir una frase común: el tiempo es tirano, nos quedan 5 minutitos para cerrar la actividad. A mí en lo particular me quedan, al estilo de Graciela Ronandano, muchas palabras en atención flotante. Y una de ellas que me parece sustancial es cómo se acompaña la neutralidad en el contexto de la sesión psicoanalítica en relación al deseo del analista con la formación y las asociaciones psicoanalíticas que vos planteás que no estás de acuerdo con la neutralidad en las asociaciones. Es un tema realmente importantísimo para la actualidad del psicoanálisis y el futuro del psicoanálisis. Porque si confiamos en la formación psicoanalítica, me parece que tiene que haber una interconexión entre la formación psicoanalítica y la institución psicoanalítica. Pero bueno, es el tema que a mí me queda como asociación. Ricky, Mariano, tomé 1 minuto de los 5, así que pueden tomar 1 minuto cada uno y le damos el cierre a Alberto. ¿No? Mariano. No, ponete. Estás muteado, Mariano. Me quedo con un montón de cosas dando vueltas. Y me viene a la cabeza un dicho en esta especie de discusión interna que se armó, que me encantaría poder seguirla, de pesimismo y optimismo, ¿no? Hay una definición que a mí me gusta mucho de pesimista. Dice que un pesimista es un optimista, pero con buena información. Ya sé. Así que bueno, muchas gracias y le seguimos. Bueno, quedó clara tu posición. No, yo quiero usar el minutito para centrarme en la clínica, que me parece que este trabajo es muy clínico. Tiene el otro costado más político, y entonces vuelvo a la clínica y vuelvo al mundo interno y su relación con el mundo externo. La intolerancia es el reflejo de la intolerancia con aspectos de uno mismo. Estoy sintetizando un montón, pero creo que puede ser útil. Y hay cosas de uno que de los que uno no quiere saber nada, con lo cual se empobrece, confunde. Cuando uno dice mecanismo, negación, proyección, omnipotencia, lo que está diciendo es que se confunden demasiado lo que es interno y externo. Nunca está claramente definido, por supuesto, pero la confusión se hace mucho mayor a partir de esa extranjerización de esos aspectos. Bueno, entonces a mí me parece que si el título es Tolerancia y la cura, me parece que insistiría en eso, que con distintos modelos que usemos, la cura debería ayudar a disminuir la intolerancia. Soy bastante optimista, en parte por la experiencia de que no es que va a resolver todas las cosas, pero tiene que ayudar a resolver la intolerancia con los aspectos de uno de los que uno no quiere saber nada, porque lo confunden con el otro, le complican. Los síntomas después se expresan en la vida, pero mientras ocurre esto, entonces esta eficacia clínica de toda la vuelta que le da Alberto, la pureza es una fantasía, que creo que la escuchamos todo el tiempo en los pacientes, y a veces pureza, perfección, completud, cualquiera de esas maneras a las que se aspira y que aumenta la intolerancia a los aspectos propios que no condicen con eso, ¿no? Y bueno, no, está bien, del tema de si hay más o menos intolerancia, me parece que estaríamos de acuerdo, Alberto, en que depende del periodo de tiempo que tomemos. ¿Qué es epocal? ¿Qué época es? Ahora, cuando dijiste del 95 ahora, me hizo pensar distinto, pero están los nazis, ¿no? Todas las épocas de los masacres que hubo y genocidios muy anteriores. Así que bueno, me parece que depende de eso. Bueno, gracias. El minuto es medio minuto. Bueno. A ver. No, yo les agradezco mucho a Ricky y a Mariano.
seguramente vamos a encontrar posibilidades y ámbitos para seguir dándole vueltas a estas cuestiones. Y te agradezco mucho, Azu, y también a Vivian, el clima cálido y ágil que armaron para la actividad. La frase que trajo Mariano de Gramsci, a mí también me encanta, y me parece que es una síntesis. Bueno, Gramsci tiene eso, tiene varios aforismos que son muy ricos, este es uno de ellos, y a mí me parece, en algún lugar yo lo había planteado, ¿no? Que me parece que es un lindo aforismo que encierra lo que a mi juicio contiene nuestra práctica como analistas, ¿no? Que somos conscientes de las dificultades con las que nos enfrentamos, por eso hay un pesimismo de la teoría, la pulsión de muerte. ¿Qué dimensión más pesimista que la que encierra la noción de pulsión de muerte? Pero no por eso dejamos de practicar en forma entusiasta esta disciplina que nos da tanto para hablar después. Hay algo del orden del optimismo en la acción que es inseparable, me parece a mí, de la práctica del analista. Pero bueno, seguiremos hablando y seguiremos, inmortales o mortales, discutiendo siempre estos temas que nos apasionan. Gracias, Bueno, muchachos. como siempre que una actividad es tan agradable y fluye de esta manera, y como bueno, todo es incompleto, nos van a quedar muchas preguntas sin responder que vos podrás recoger, Alberto, en el Facebook para responder si es que así pudieras hacerlo. En nombre de la Secretaría Científica de APA, en el mío personal y de Vivian, les agradecemos muchísimo el encuentro, y como decías vos, Mariano, como esto es diálogo, conversación, encuentro con otro, texto, construcción, seguramente que nos vamos a seguir encontrando. Muchas gracias, Alberto, por prestarnos el tuyo hoy. Hasta la próxima. Chao, chicos. Chao. Chao. Muy lindo. Chau, chau. Chau, chau.